¿Sabes lo que le pasa a tu hijo cuando se queda en blanco en un examen, ante una pregunta y no sabe decirte un porqué de su comportamiento y de sus actos? ¿Sabes lo que le pasa en su cerebro cuando le estás gritando o echándole un sermón o una bronca que él ha hecho y se queda como parado sin saber muy bien qué responder o qué decirte? ¿Tienes un hijo que tiene una timidez que cuando le dices vete a pedir agua al camarero y el niño se queda totalmente paralizado, o cuando alguien que es un adulto le pregunta en la calle y se queda como absolutamente bloqueado? En este vídeo de Burradas Educativas vamos a hablar del cerebro y qué es lo que como padre y como humano tienes que saber para poder comunicarte con tu hijo, ayudándole a que resuelva los conflictos y las situaciones del día a día. Es tu cerebro y también por extensión el de tu hijo, solo que el de ellos está menos desarrollado. El cerebro tiene como 3 capas, es como si lo hubiéramos cortado verticalmente y primero tuviéramos el cerebro reptiliano, luego tuviéramos el cerebro límbico y por último tuviéramos el neocórtex. Cada una de estas fases seguro que la viste en la primera ecografía, cuando tu hijo primero parecía como un renacuajo, luego parecía como un mono y por último parecía un bebé. Pues algo así es nuestro cerebro y lo llevamos instalado este software desde hace millones de años. Lo primero que tienes que saber es que este cerebro funciona con un orden en concreto y por mucha norma que tú tengas o por muchas ideas de lo que es correcto o es incorrecto, el cerebro va a seguir funcionando en el mismo orden. ¿Y cuál es ese orden? Primero, el cerebro reptiliano es el que más manda y tiene mucho sentido porque es el encargado de la supervivencia. Aquí es donde se activan todas las respuestas de tu hijo en modo ataque, huida o defensa. Y sucede continuamente cuando ellos creen que fuera, en su entorno, ya sea contigo, con mamá, con papá, el ambiente es hostil y le está pudiendo perjudicar a nivel de amor, de seguridad, de cubrir las expectativas de las personas que son relevantes para él. Tienes que saber que el cerebro de un niño no distingue entre, por ejemplo, una bronca de mamá y papá o una serpiente que está aquí a punto de comerle. ¿Por qué? Porque para el cerebro igualmente es súper amenazante y va a reaccionar siempre de la misma manera, que es llevándose todo el riego sanguíneo a zonas de tu cerebro y de su cerebro que son muy primitivas. Es decir, son zonas donde no se tiene creatividad, donde no se razona, donde las habilidades comunicativas, asertivas, no suelen estar disponibles. Debes de saber que el cerebro reptiliano de tu hijo está totalmente desarrollado cuando nace, no es algo que esté a medio hacer, sino que está completo. ¿Por qué? Porque sobrevivir es súper importante para nuestra especie y por lo tanto nacemos totalmente terminados en ese aspecto. Recubriendo esa capa de supervivencia está todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro límbico. Aquí están las emociones: rabia, miedo, tristeza, frustración, curiosidad, sorpresa. Están todas las emociones. Y aquí no hay palabras, aquí simplemente funciona una lógica. Aceptamos lo que sentimos y estamos dispuestos a abrazarlo o no, y lo rechazamos, porque en función de lo que hayamos hecho la última vez, así funcionará la amígdala, que es como una especie de almendrita que está en el cerebro límbico y que simplemente se encarga de decir la última vez que pasó algo similar a esto, ¿nos fue bien o nos fue mal? Si nos fue bien, desencadena toda una biología que es agradable o neutra, pero si nos fue mal, lo que va a hacer es generar niveles de cortisol tremendos en sangre para que ¡pum!, volvamos a huir de allí o ataquemos o principalmente nos defendamos. En este sistema límbico que tenemos aquí, toda esta parte de nuestro cerebro, no hay palabras. Atento a esto porque ahora entenderás por qué hago tanto hincapié. Por último está el cerebro al que todo el mundo reconoce como cerebro, que es las funciones más relacionadas con el pensamiento lógico, con el argumento, con la ética, con la empatía, con todo lo que nos hace ser puramente humanos por encima de otros mamíferos. Estas funciones son mucho más complejas, pero son los terceros en llegar al cerebro y por lo tanto los que menos mandan. Si el sistema reptiliano y el sistema límbico no están en paz,
estas funciones no están del todo disponibles, con lo cual sucede algo que se llama secuestro emocional o secuestro amigdalino. Por eso, aunque tú hayas estudiado mucho o tengas muchas habilidades comunicativas o tengas una enorme capacidad para organizarte, cuando estás emocionalmente cogido, porque la intensidad es muy alta, porque eso que crees que está pasando fuera es amenazador, todo el riego sanguíneo pasa a partes muy primitivas del cerebro, y hasta que no seas capaz de decirle a tu cerebro que está todo bien y que aunque la percepción sea de peligro, tal peligro no está, todas las funciones más desarrolladas dejamos de tenerlas disponibles. El psicólogo Daniel Siegel nos dijo que además hay como una escalera que durante la infancia y la adolescencia no está de todo construida. Es decir, la escalera que organiza la información desde tu sistema reptiliano a tu sistema neocórtex no está del todo terminada hasta aproximadamente los 22 años. Y también varía en función de los sexos. Los hombres tardan bastante más en desarrollarla del todo. Y esta parte del cerebro tan absolutamente extraordinaria, por ejemplo, no está desarrollada en cuestiones como planificar a medio o largo plazo o planificar de acuerdo a unos valores. Tu hijo no puede hacer eso hasta determinada edad, así que ten cuidado con los objetivos que le pides porque pueden estar por encima de su desarrollo madurativo. Por ejemplo, cuestiones como tomar decisiones les cuesta al principio. ¿Por qué? Porque esa escalera no está del todo desarrollada. Y sí, van a poder tomar decisiones viscerales, las que están relativas a la supervivencia, pero van a tener dificultades cuando las emociones son intensas en regular las decisiones que tienen que ver con la ética, con la empatía o, importantísimo, con el concepto de quién soy yo. Esto no se tiene hasta pasado los 20 años totalmente desarrollado. Ten cuidado con las expectativas que le pones a tu hijo. Y como esto es burradas educativas y lo que quiero es que tengas clave, aquí vienen algunas de las cuestiones que hablaba al principio del vídeo y que te pueden servir como estrategias de edumanización, es decir, educar a tu hijo siendo consciente de su parte humana, en este caso, cómo funciona su cerebro. Es muy probable que cuando tu hijo a lo mejor le echas una bronca, el estado emocional suba y tenga miedo a ser rechazado, a defraudarte. Por eso es también probable que tenga dificultad para dar respuesta a alguna de las exigencias que le estás haciendo o que le hagas preguntas y no sepa qué contestarte. ¿Por qué? Porque cuando están secuestrados emocionalmente, tu hijo no tiene habilidades para razonar ni para comprender, porque eso está en partes de su cerebro que en ese momento no tienen suficiente riego. De ahí la importancia de que cada vez que quieras que tu hijo razone ante un comportamiento que ha hecho que puede tener unas consecuencias negativas, sigas el orden que tiene el cerebro. Como por ejemplo, tranquilo, entiendo que esto lo has hecho creyendo que era lo mejor. Comprendo que estés enfadado o que estés disgustadísimo cuando las cosas no suceden como tú quieres. A mí me pasa igual, eso lo entiendo. Cuando tú validas la emoción de tu hijo, le estás diciendo a su sistema límbico que aceptas, que abrazas su emoción, lo que no significa que aceptes o que te parezca correcto el comportamiento en cuestión. Pero si quieres que pueda razonar, hilar, argumentar, comprender sobre el comportamiento, primero tienes que pasar por el sistema límbico, porque si cuando tu hijo siente lo que siente lo rechazas, lo que vas a hacer es llevarlo todavía a un modo más supervivencia, y es ese ataque, déjame en paz, huida, me voy y portazo o bloqueo, y no sabe qué decir. Ha vuelto al sistema de supervivencia, al reptiliano, porque muchos niños creen que cuando sus padres se enfadan les quieren menos. Aquí también se puede comprender por qué a veces todos nos hemos quedado en blanco en un examen. Estudiamos y le hemos dado el valor a ese examen de que nos valida como personas, que demuestra lo inteligentes que somos o lo capaces que somos. Cuando le hemos dado esa responsabilidad a una prueba académica, el miedo al fracaso es espectacular. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ante la mínima duda, el riego sanguíneo va a ir a partes muy primitivas de nuestro cerebro. Todo eso que estudiamos y todo eso que sabíamos deja de estar disponible y nos quedamos en blanco.
Por eso es tan importante que los padres y los maestros no pongan demasiada carga en los exámenes como si eso fuera la evidencia de que te va a ir bien o mal en la vida, o la evidencia de que eres más o menos inteligente que los demás, porque automáticamente lo que el cerebro va a relacionar es que esto es una prueba de mi valía, no de los conocimientos que tengo, no de cuánto he estudiado, no de cómo me lo han explicado, sino de cuánto yo valgo. El cerebro no lo va a saber diferenciar y se va a secuestrar como si tuviera delante de sí mismo un mamut que lo va a embestir. Por lo tanto, poner carga en el tema académico no ayuda a que precisamente tengamos un mejor rendimiento. Por último, hay un ejemplo muy claro y que a veces me entristece cuando lo veo por ahí en ascensores, puertas del colegio, donde una madre o un padre se encuentra con otra madre o otro padre y está el niño ahí al lado y tiene la etiquetaza de tímido. Y entonces le dicen al niño, saluda. Y el niño, ¡ay, madre mía! ¿Es que es más parado? No habla. Cuando hacemos ese tipo de juicios o ese tipo de reproches o ese tipo de ataques que parecen simpáticos, incluso que parecen como una broma, el cerebro no lo distingue así y lo que hace es nuevamente se ve totalmente tomado por el miedo al rechazo, por el miedo al ridículo y todas las habilidades que normalmente en la intimidad y en la tranquilidad tendrían como para decir hola, ¿qué tal? Sí, hoy he ido al parque o me voy a tal sitio, acaban no estando disponibles y entonces el niño entra rápidamente en bucle y en secuestro emocional, dejando sus competencias al mínimo. Que tu comunicación no secuestre a tu hijo, que en ningún momento crea que sus comportamientos ponen en entredicho tu amor incondicional a él, porque con que exista esa mínima duda vas a conseguir que su cerebro se secuestre y que todas las habilidades que forman parte de él, todas esas competencias de su neocórtex dejen de estar disponibles por un miedo tremendo a que dejes de quererle. Así que muy atento y usa no solo tu cerebro, sino su cerebro para educar. Y por cierto, no te lo había dicho nunca hasta ahora aquí en Burradas Educativas, pero soy una enamorada de los libros y cuando encuentro joyitas escondidas por ahí, las recomiendo. Así que te dejo aquí abajo en nuestro link de afiliado a Amazon 2 libros fantásticos de Daniel Siegel. Uno es El cerebro del niño y otro es El cerebro del niño, pero el libro de ejercicios. Aquí podrás descubrir en profundidad lo que hemos visto en este vídeo de Burradas Educativas. Y por cierto, ahora que te has quedado muy contento con la información que has recibido porque sabes que la vas a poder aplicar, tu riego sanguíneo ha ido hasta el neocórtex y ahora tienes perfectamente disponible la capacidad de decidir, darle al clic y suscribirte para no perderte el próximo vídeo. No vaya a ser que se te olvide. ¡Hasta la próxima!